conocimos con Martín hace muchos años en una conferencia de Nordes, que es la conferencia de investigación en diseño de los países nórdicos, y este año nos volvimos a ver en la misma conferencia que se organizó en Helsinki, y me acordé que lo que hacía era genial y no podía dejar de entrevistarlo. Para entender un poco más lo que hacía, fui a ver su presentación. Él presentó un artículo sobre las 3 ecologías de Guattari. El artículo ese y mucho de su trabajo lo encuentran en la página web martinavila.com. Martín es cordobés, argentino y vive hace 20 años en Suecia. Hizo su doctorado allá y ahora es profesor en diseño en Estocolmo. En esta charla nos cuenta su recorrido profesional y sobre su investigación en pensar el diseño de una manera menos antropocéntrica. Nos va a hacer pensar cómo las cosas que hacemos se relacionan no solo con los seres humanos, sino con todos los seres vivos, y nos va a explicar conceptos como la cadena trófica. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Me llamo Martín Ávila, soy de Córdoba, vivo en Estocolmo desde hace casi 20 años, llegué en el año 2000 acá y trabajo como profesor, o lo que sería profesor en sueco, ¿no? Que vendría a ser el equivalente a ser director artístico, profesor titular de la carrera de diseño industrial en Konstfack, que es la escuela de arte, diseño y artesanía más importante de Estocolmo, en Suecia. Ok, ¿y qué estudiaste vos? Yo estudié diseño industrial en la Universidad Nacional de Córdoba. Fui de la primera camada de diseñadores, o sea, cuando yo entré a esa carrera, la carrera no existía, o sea, básicamente empezó el año que yo empecé a estudiar. Fue una experiencia muy interesante porque el primer año éramos 700 estudiantes, había tal necesidad, o era una cosa tan nueva que hubo como una movida importante, y éramos 700 estudiantes, lo que es una cosa increíble de pensar en este momento. Pero para cuando yo egresé y fui justamente de la primera camada de egresados, de hecho tengo creo que la matrícula 001 porque como soy Ávila de el apellido, primero fuiste, me tocó literalmente. alfabéticamente, exacto, me tocó ser el primero de estos 4 que egresaron. Fue muy increíble, ¿no? Pero fuimos 4 los primeros egresados, vendría a ser, bueno, alfabéticamente el primero simplemente, pero fuimos 4 que egresamos juntos. Y eso fue en el año 1995, ¿no? Hace ya un tiempito. ¿Y después qué te llevó a Suecia? Desde entonces ya tenía ganas de viajar por el mundo, de trabajar en el extranjero, de hacer cosas. Y en aquel momento entonces viajé a visitar a un amigo que vivía en Irlanda, en donde estuve trabajando al principio, estudiando inglés, y después estuve también, él vivía en aquel momento en Galway, en donde estudié y trabajé un poco de todo, y después me mudé a Dublín, en donde estuve también estudiando estética y haciendo cursos de diseño y dando algunas charlas, y invitado también a escuelas, y donde trabajé de hecho como diseñador industrial un tiempo también. Pero bueno, después la vida me fue llevando a otras cosas. Estudié en Inglaterra, hice un máster en el Centro St. Martin's en Londres, y trabajaba en aquel momento por una empresa inglesa que dejé porque había decidido volver a Argentina, más a fines del 99 creo que fue. Pero bueno, esa empresa inglesa me trajo en el año 2000 a trabajar a Estocolmo, después de haber una negociación, una propuesta de trabajo básicamente. Así que vine a Estocolmo a trabajar por una empresa inglesa y estaba a cargo del departamento de producción de los materiales de esta empresa. Yo hacía diseño gráfico, hacía un poco de dirección de la logística. Así fue que vine a Suecia. Muy bien, entonces ahora vayamos al presente, ¿no? ¿Cuál es tu área de investigación? Porque todo profesor acá tiene su área de investigación o de interés. Sí, tal cual. A ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Trabajo con pensar el diseño de una manera menos antropocéntrica. O sea, el interés mío pasa por pensar cómo las cosas que hacemos, una lámpara, una radio, una silla, lo que sea que diseñemos, se relacionan no solamente con los seres humanos, que ha sido, digamos, el paradigma de siempre, ¿no? Sino pensar cómo esas cosas que hacemos se relacionan con todos los seres vivos, humanos o no.
Entonces hay una cuestión ecológica muy fuerte que está tratando de descentrar al ser humano sin sacarlo, por supuesto, de la perspectiva, simplemente pensar el diseño de una manera ecológica, básicamente. Eso sería el área, es un área inmensa, es un área donde está todo para hacerse y en donde el diseño que yo trabajo tiene una entrada como bastante especulativa, ¿no? Pero aparte de hacer proyectos especulativos, ustedes también hacen propuestas de diseño para hoy en día, ¿no? Sí, bueno, si yo hablo de la práctica mía misma, yo trato de especular sobre lo que es realizable, digamos, donde se tiene un horizonte tecnológico de corto plazo, digamos, de cosas que se podrían llegar a construir hoy, son cosas que no solamente son posibles de hacer, sino que justamente trata de cuestionar de qué manera las realidades podrían ser distintas hoy mismo, o por lo menos en un corto plazo. Bueno, ¿me das un ejemplo? Por ejemplo, uno de los proyectos donde estuve trabajando para mi postdoctorado, que lo hice en Argentina, después te puedo contar un poco más, era un proyecto en donde yo trabajé el concepto de diversidad de respuesta, que es un concepto que yo importo desde de la ecología, en donde estaba pensando qué tipo de relaciones tenemos con lugares que no tenemos contacto directo, ¿no? Uno quizá come productos de soja o derivados de soja o usa cosas que tienen que ver con la soja, pero uno nunca habita en esos lugares, ¿no? Entonces, cuando uno estudia la soja, resulta que en Argentina, por ejemplo, hay algunas especies de polillas que se han convertido en resistentes a los agroquímicos con los que los tratan. Entonces ya hay cuestiones difíciles de manejar, básicamente de control de plagas, lo que se llama, ¿no? Entonces nosotros pensamos cómo podremos trabajar el concepto de diversidad de respuesta para dar una respuesta, justamente una solución de alguna manera a la relación que tenemos con esa polilla que no sea destructiva del medio ambiente, ¿no? Ni de la soja, que hace posible que nosotros nos alimentemos, pero sí que podamos mejorar las condiciones de campo. Entonces hicimos un proyecto básicamente que tiene dos respuestas, y eso es lo que conecta con el concepto de diversidad de respuesta. Por un lado trabajamos con un sistema para sintetizar huevos que ponen esta polilla usando unas avispas que son casi microscópicas, no se pueden apenas ver con el ojo, que le parasitizan el huevo a ellas y nosotros podemos dispersarlo en un campo, por ejemplo. Y por el otro lado, cómo podemos trabajar paralelamente con murciélagos, que son los que comen, se alimentan de estas polillas durante la noche. Entonces tenemos una respuesta diurna y una respuesta nocturna. Entonces pensar estas posibilidades de cómo el diseño puede trabajar en relación a otro ser vivo para mantener lo que los humanos valoran, en el caso de la agricultura, por ejemplo, y pensar entonces control biológico de plagas, pero sin usar agroquímicos, y pensando justamente esa diversidad de respuesta a través de lo artificial. Entonces quedó claro porque es bastante más fácil de entender justamente cuando uno ve los proyectos y uno ve los ejemplos, ¿no? Pero en general es una cosa muy realizable que no se hace porque simplemente las prácticas tienen otros intereses, ¿no? Hay fuerzas. Por la industria agroquímica. La industria agroquímica es fuerte, y no solo la industria agroquímica, sino en Argentina prácticamente el campo está manejado por intereses financieros. La gente del campo sabe mucho sobre el campo, los lugares donde viven, sobre las plantas y demás. El problema es que muchos de los campos están manejados por instituciones financieras, por gente que básicamente alquila un campo por una serie de años, planta, saca todo lo que hay ahí, planta un monocultivo, y cuando deja el campo, 4 años después, el suelo está erosionado básicamente, y ellos simplemente han sacado, digamos, un beneficio económico que a corto plazo, y no tienen ningún interés, digamos, en lo que hay de vida en esa tierra, ni en el tipo de relación de la gente que vive ahí y demás. Entonces hay una cuestión ahí bastante fuerte, ¿no? De un capitalismo así como expansivo, una forma de hacer que la agricultura se maneje que es muy destructiva, ¿no? Y eso era básicamente lo que nosotros trabajamos, ¿no? Cómo pensar formas de relación con los medios ambientes que podemos mantener el ciclo de vida de otras especies, ¿no? Que están en el campo. Y cuando decís nosotros, ¿a quién te referís? ¿Cómo era tu equipo?
El proyecto que yo hice lo inicié yo y fue financiado por el Swedish Research Council. Estoy tratando de pensar en castellano, sería el Consejo Nacional de Investigación de Suecia. El CONICET sería en Argentina. El equivalente CONICET, exacto. Pero yo había iniciado una colaboración con el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal de Córdoba, que se llama INVIV, que es parte del CONICET, de hecho. Entonces fue con un grupo de gente que estudiaba plantas, más que nada, pero a través de ello entonces entré en una red de contacto con gente que estudia, bueno, los polinizadores de estas plantas, dispersores de semillas, digamos, gente que ya hacía biología de animales específicos o ecología de ciertas áreas específicas donde yo trabajé y demás. O sea que la entrada fue a través del INVIV, pero después el proyecto en sí entró digamos, en relación con distinta gente. Yo de hecho trabajé también en colaboración con un gran amigo y colega diseñador que se llama Leonardo López, con el cual yo siempre he estado, cada vez que he estado en Córdoba trabajando, he hecho el diseño en colaboración con él. O sea, si bien yo he diseñado el proyecto, digamos, la gran mayoría de las cosas que he hecho ha sido siempre en colaboración con otros diseñadores, con otros especialistas, agrónomos, ecólogos, biólogos y demás. ¿Y cuál te parece que fue el rol tuyo como diseñador en ese proyecto? Aparte que lo empezaste, ¿no es cierto? Hay varios roles. Me parece que una de las cosas que hace el diseño trabaja muy, en general, el tipo de diseño que hago yo trabaja muy transversalmente, ¿no? O sea, el hecho de estar poniendo en contacto gente que hace biología, que trabaja en una municipalidad, por ejemplo, y que trabaja en el campo con agronomía y demás, hace que todos estos especialistas o toda esta gente que trabaja de alguna manera en una cosa específica tengan que pensar las implicancias, ¿no? para el otro. Entonces el diseño hace que funcione como así transversalmente, como unificador en ese caso. Y lo lindo fue que, bueno, justamente uno ponía a través de estos proyectos en relación a gente que normalmente no está en contacto. Entonces me parece que esa quizás sea una de las cosas más, sí, es que se destaca, ¿no? El trabajo del diseño termina siendo, o el rol del diseñador termina siendo como de catalizador de estas relaciones, ¿no? Entre gente que de otra manera está muy en sus propios silos, ¿no? En sus propios nichos de investigación o de trabajo. Sí, muy interesante. Vos hablas como también en tu investigación sobre algo que llamas trophic interaction, ¿puede ser? Trophic interaction, puede ser, trophic level, sí. ¿Qué quiere decir? Trophic, las cadenas tróficas se llaman eso en castellano, que tiene que ver con ecología, ¿no? La forma, por ejemplo, toda la vida del planeta depende de la energía que viene del Sol, ¿no? Eso es la base de la vida como la conocemos. Y la primera cadena, digamos, los primeros seres en capitalizar sobre la energía que viene del Sol son las plantas. O sea que la primer cadena trófica está constituida básicamente por el mundo vegetal. Después ellas hacen lo que posibilita la vida en este planeta, por decirlo así, ¿no? El sol, las plantas, y de ahí en más viene, digamos, las otros niveles de esa cadena trófica, segundos, terceros niveles, digamos, en donde entran los insectos que se alimentan de plantas, o incluso los mamíferos que se alimentan de plantas también, y después los mamíferos se alimentan de otros mamíferos, y etcétera, o insectos se alimentan de insectos, y ahí uno empieza a ver cómo todo eso se empieza a diversificar a partir de esa primera cadena, ¿no? Ese primer nivel, digamos, de trófico. Bueno, y hay una cuestión súper compleja, ¿no? De interacciones que uno tiene que pensar siempre de una manera situada, ¿no? Después uno piensa o trabaja, la gente que hace ecología trabaja en lugares específicos, ¿no? O sea, en cuestiones ambientales, geográficas, bueno, biológicas y ecológicas, ¿no? Particulares, y eso es lo que yo he tratado de estudiar, ¿no? Y pensar cómo lo artificial, cómo las cosas que hacemos a través del diseño, puede participar de los ciclos naturales, básicamente, y de esas cadenas tróficas, ¿no? O sea, siempre digo esto a mis alumnos y a la gente con la cual trabajo. La palabra artificial tiene connotaciones muy negativas, ¿no es cierto? Pero lo que hay que entender es que para un ser humano
es natural producir lo artificial, ¿sí? El problema de lo artificial no es su artificialidad, digamos, ¿no? Que eso es natural para un ser humano producirlo. El problema de lo artificial es que no participa de los ciclos naturales. En este momento lo artificial interrumpe ciclos de vida, ¿no? Si uno se fija alrededor suyo, va a ver que todo de lo que hemos creado interrumpe ciclos vitales de otras cosas. Y ese es el problema que tenemos. Hemos creado una cultura de lo artificial que no participa de los ciclos de vida, de los ciclos vitales. Estamos hablando de pensar formas de diseño que sean afirmativas de la vida, ¿no? De lo vital. Hay palabras como enlightenment que están surgiendo últimamente en el mundo de la filosofía y del posthumanismo y de otros discursos, ¿no? Emergentes en este momento que piensen justamente esas cuestiones afirmativas de la vida, que es lo que no hemos hecho. ¿Y qué tipo de trabajos haces con los alumnos para contarles esto de una manera práctica? Hay un poco de todo, ¿no? Depende de los alumnos. Yo tengo alumnos que están haciendo curso de grado o maestrías, o inclusive alumnos de doctorado, ¿no es cierto? Para darte un ejemplo simple, creo que lo que tenemos que entrenar es simplemente la capacidad de ver cómo lo que hemos creado no hace que ningún otro ser pueda participar, ¿no? De las cosas que hemos creado. Entonces, algunos ejercicios simplemente tratan de salir, por ejemplo, de la escuela, dar una caminata por un barrio, por ejemplo, en donde está la escuela, para darte un ejemplo común, para que los estudiantes de primer año, y pedirles que identifiquen situaciones en donde hay algo, lo que sea que ellos encuentren en este lugar donde están caminando, que puede ser en las veredas, en las calles, en los lugares donde hay iluminación, bancos, lo que sea que ellos encuentren en esa caminata que dan por cerca de los ambientes de la escuela, que puedan ofrecer posibilidades no solamente para un ser humano, que es todo el entorno que hemos creado, sino también para algún otro ser. Por ejemplo, esa lámpara que está ahí, que ilumina la esquina, podría darle alojamiento también a algún pájaro o insecto, o hay alguna cosa que pase que en las cañerías que puede ser también para que participe en la vida de alguna otra cosa, por ejemplo. Y de esa manera simplemente empezar a sensibilizar a los estudiantes a pensar esas relaciones, ¿no? Acá está lleno, o por lo menos hay otros seres que participan de esta ecología urbana, y de qué manera nosotros los hacemos invisibles, ¿no? Es tratar de generar esa sensibilidad. Y bueno, de ese tipo de cosas después hay proyectos más específicos de lo que cada uno de los estudiantes quisiera hacer, ¿no? Pero es como para que tengan una idea de lo básico que puede ser, es empezar por a identificar, a ver, ¿no? A estar sensible hacia ese tipo de ambiente que creamos, ¿no? Que no hace participar ninguna otra cosa que no sea un ser humano. De hecho, algunos seres humanos, ¿no? Porque obviamente hay una escala social ahí también hay muchas cosas que están hechas que son solamente para ciertos sectores sociales, por supuesto, ¿no? O que requieren cierto tipo de conocimiento, o que por su configuración formal hace que uno no pueda comportarse de una manera u otra. O sea, siempre hay cuestiones de discriminación también que pasa a través de la escala social humana también. Qué difícil que parece eso de entender las implicancias para los otros seres vivos de lo que hacemos. Supongo que parte de la dificultad que le veo es que no estamos entrenando nuestra capacidad para estudiar esas implicancias. Lo que plantea Martín es ir un poco más allá del diseño centrado en el humano y hacer un diseño centrado en el planeta, pensando en todos los seres vivos y sobre todo no haciendo hincapié en los humanos. Quisiera ver esta manera de diseñar y de pensar el diseño en muchas universidades, para que justamente no nos resulte difícil, sino obvio. Lo que tendríamos que haber pensado desde el vamos cuando empezamos a pensar el mundo artificial. Y ahora nos dimos cuenta que creamos demasiados objetos de consumo y un ecosistema hostil al medio ambiente. Entonces hay que cambiar nuestra manera en que aprendemos a diseñar. Sigamos escuchando a Martín.
quería que me cuentes un poco de la experiencia de después de haber vivido 18 años en Suecia, te fuiste a hacer un postdoctorado en Argentina. ¿Cómo fue ese ir y volver? Y volver. Fue muy fácil y muy difícil, porque en realidad había vivido, bueno, sí, casi 14 años en Suecia antes de ir, de volver y trabajar en Córdoba. Y claro, yo volví, cuando yo me había ido de Argentina tenía 23 años y prácticamente no había vivido solo. Y cuando volví con una familia, que además era una familia sueca. O sea que eso tuvo sus grandes desafíos, porque a nivel logístico, nada, cambiar la dirección para poder recibir una factura de gas o hacer cosas prácticas como esa, ¿no? Renovar un DNI o hacer cosas así en Argentina son difíciles. Fue fácil porque de alguna manera el proyecto era como una burbuja, estaba financiado desde Suecia, ¿no es cierto? O sea, yo tenía una ventaja de que no estaba dependiente de la situación política económica de la Argentina, que en ese momento fluctuaba mucho también. Como sabes, hay cuestiones de evaluación de precios y todas esas cosas, inflación y demás. Igual que ahora, discúlpame, ¿no? En ese momento. Bueno, ahora está peor, creo, de hecho va más rápido todavía. Pero exacto, bueno, Argentina como uno lo conoce, ¿no? Con esas cosas, entonces esa estabilidad que venía de una economía extranjera, que de hecho más estable, hizo que tuviera una situación privilegiada, ¿no? Porque yo tenía la posibilidad de vivir cómodamente, de poder hacer prototipo y experimentos, e invitar gente y pagar a gente para que colabore conmigo y hacer cosas que hubiera sido mucho más difícil si uno hubiera estado dependiente de de tener un empleo en ese momento en Argentina. O sea que de alguna manera el hecho de que el proyecto haya sido una burbuja facilitó, digamos, como una entrada y salida a la vez, ¿no? Pero fue muy difícil dejar Argentina porque ahí uno tiene un corazón allá y gente muy querida, no solo a nivel familiar, sino amigos, ¿no? Y colegas, gente fantástica con la cual uno ha trabajado, que bueno, siempre duele despedirse, ¿no? Cuesta despedirse. ¿Cuánto tiempo hiciste tu postdoc en Argentina? El proyecto era un proyecto de 3 años, pero la etapa que hice viviendo en Argentina fue de 2 años y medio, en enero del 2014 hasta junio del 2016. O sea que tus hijos se convirtieron en multiculturales, aparte de bilingües. Súper cordobeses, diría yo, más que multicultural. No, sí, de hecho, ahí se mantenía yo. Aquí en Suecia hablo siempre en castellano con mis chicos, y mi mujer les habla en sueco, ¿no? Y allá se mantuvo eso, ¿no? Pasa que los chicos, claro, acá normalmente contestaban en sueco, y cuando nos fuimos para Argentina, la cosa ha sido vuelta, ¿no? Y le contestaban a mi mujer en castellano. O sea que fue lindo mantener esos dos idiomas vivos. Sin embargo, ver a través de los chicos como ellos se habían realmente insertado en la cultura, se habían hecho amigos, hablaban el castellano, viste, fluido, y fue, bueno, para mí fue realmente muy, muy lindo porque, nada, me tocó de lleno, ¿no? Como argentino, básicamente, que poder ver eso en los chicos, pero sí, es una experiencia linda, ¿no? Yo les envidio que hayan crecido o que estén creciendo con dos idiomas desde el principio, así de ese nivel, la verdad que es muy lindo. Sí, totalmente. Bueno, ¿y cómo ves tu investigación en unos años? ¿Qué te ves haciendo? Yo creo que mi investigación realmente es casi algo que es colectivo, digamos. Yo tengo mi propia como línea o unas aproximaciones que son más mías, digamos. Pero en general algo lindo que esté creciendo en torno a algunos alumnos de doctorado que tengo en este momento, por ejemplo, y otras cosas que están emergiendo más a nivel social, en donde creo que esta cuestión que algunos llaman de poshumanismo, ¿no? En donde la relación con otros seres vivos se está haciendo mucho más explícita, y de esa manera creo que hay muchísimas cosas interesantes y que están madurando de una manera muy positiva, me parece. A la vez como que pasan cosas terribles, ¿no? Lo que está pasando en este momento en Brasil es terrible, todo eso es difícil. Con los incendios forestales, ¿te Incendios referís? forestales, los desplazamientos de grupos indígenas, nativos de esa zona, hay unas cuestiones digamos, de discriminación y de destrucción
ecológicas y culturales que son terribles, ¿no? Ese tipo de cosas trabaja exactamente en contra de todo lo que yo estoy tratando de hacer y de repente pasa de una manera brutal y rápida, ¿no? O sea que los pocos avances que va haciendo uno progresivamente o ciertas áreas de conocimiento, de investigación y desarrollo, de repente tienen ese tipo de, ¿cómo se dice? Backlash, no sé en inglés, de golpes bajos, de contrarrespuestas, ¿no? Que han sido realmente, son totalmente destructivas. Pero bueno, soy optimista realmente de que es una esfera de conocimiento que se está desarrollando en paralelo en varias áreas y que tiene que es muy interesante, ¿no? El diseño está todo por hacer en ese ámbito, así que creo que va a haber mucho trabajo. Muy bien. ¿Y qué cosas te inspiran en este momento? ¿Qué estás leyendo, escuchando, que decís, esto lo quiero recomendar? Yo les recomendaría a todo el mundo un libro de un filósofo alemán que se llama Andreas Weber. Es el libro que se llama Enlightenment. Él trabaja la idea del Enlightenment, digamos como la iluminación, ¿no? Ese periodo histórico en donde pasamos digamos, de la Edad Media al Enlightenment, y en donde, un cambio de paradigma, básicamente, ¿no? Entonces ahora este filósofo alemán está sugiriendo una palabra que juega con esa idea del Enlightenment, que se llama Enlightenment, y a través de eso pensar este otro paradigma que te digo yo que estoy trabajando, que es la cuestión de pensar lo que es afirmativo de la vida, una cosa que tiene que ver con pensar nuestra relación de una manera ecológica, ¿no? Como seres humanos que participan de la vida del planeta. Es un libro que le recomendaría a realmente a todo el mundo, me parece que inspira mucho. Después hay otras cosas que se están pensando que a mí me parecen interesantísimas, la cuestión de lo que en inglés se llama rewilding, no sé cómo se diría bien en castellano, ¿no? Pensar, resalvajear, es una muy mala traducción, pero pensar, digamos, la reintroducción de especies, de crear zonas de protección de especies, de reintroducción, inclusive de especies que han desaparecido en ciertas áreas, ¿no? Y cómo pensar la cuestión entonces de la relación de los humanos, las cuestiones sobre las áreas rurales donde en este momento hay monocultivos, cómo se podrían repensar a través de la biodiversidad de plantas, ¿no? Para poder pensar la relación, justamente hablando de los niveles tróficos, ¿no? Por ejemplo, cómo la reintroducción de un lobo, por ejemplo, puede afectar toda la ecología de una región, ¿no es cierto? Porque empieza a cazar, por ejemplo, ciervos, esos ciervos reducen su población, pero también hace que haya ciertas plantas y no otras, y demás, y demás. Entonces, todas esas cuestiones que son de cadenas tróficas, ¿no? Pasan a ser interesantísimas desde un punto de vista ecológico, por supuesto, pero sobre todo también cómo pensar la relación del humano en relación a este modo de repensar nuestras ecologías, ¿no? ¿Qué tipo de industrias, ¿no? pueden llegar a mantener la vida de, por ejemplo, animales peligrosos, como la introducción de un lobo, ¿no es cierto? O en Latinoamérica podría ser de un jaguar, o de un puma, y de cosas así. Y eso me parece súper interesante, ¿no? Porque de repente hay nuevas industrias, ¿no? Que puede ser la industria del turismo, sería una obvia, pero también otras, como esa que yo estaba trabajando, ¿no? Pensar cómo las agriculturas pueden fomentar la participación de murciélagos y de ciertas avispas que son hiperparasitoides, de especies que son plagas, etcétera, etcétera. Hay una cuestión ahí bien sofisticada, digamos, de interacciones ecológicas que a mí me parece fascinante, ¿no? Hay tendencias en este momento de grupos que vienen de distintas áreas, de distintos sectores sociales, ¿no? Que están trabajando en este tipo de cosas, ¿no? Que tarde o temprano termina transformando la cultura que es dominante en este momento, que es la que uno critica, ¿no? Que no participa básicamente de los ciclos vitales. Sí, esos dos temas, digamos, en este momento me parecen fantásticos, fascinantes. Buenísimo. Bueno, te agradezco muchísimo la entrevista, estuvo buenísimo. Cuando entrevisté a Eduardo Mercovich en el episodio 42, me propuse hacer una serie sobre diseñadores que trabajan con temas de medio ambiente y en pos de contrarrestar el daño que estamos haciendo al planeta. Todavía no pensé esta serie, pero podemos decir que este episodio está en esta línea.
O sea que si te interesó esto, no dejes de escuchar la entrevista a Eduardo, un biólogo que se transformó en diseñador de interacción, pero que sigue muy alerta a las implicaciones del diseño al medio ambiente. Otra cosa que me pareció interesante es cuando Martín habla del rol del diseñador como catalizador de relaciones. ¿Qué quiere decir? Nosotros siempre estamos armando relaciones e invitando gente a participar de un proceso de diseño. Este rol nos hace de alguna manera estar más atento a estas relaciones o estas invitaciones cuando armamos un proyecto. Y siempre que invitamos a gente a participar de algo, también estamos dejando afuera a otros. Y eso es lo más difícil, entender qué es lo que no estamos viendo, qué tendría que formar parte de la ecuación. Por eso, habría que invitar a los murciélagos. Ellos ven diferente y nos pueden contar sobre otras realidades. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, la producción del podcast es de Andy Fechi, la edición de sonido de este episodio es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @diseño y diáspora. Y no olviden recomendarnos.